Bien, estamos grabando y nosotros ya habíamos empezado a ver cónicas y habíamos dicho que había 4 cónicas, habíamos definido que era una cónica, habíamos dado circunferencia y elipse. ¿Sí? Esas son las dos que dimos, pero son 4: hipérbola y parábola. Esas son las 4. Hoy vamos a ver un poquito algo que nos quedó los otros días, que es elipse de ejes trasladados. ¿Sí? Lo que habíamos visto es elipse y lo que vimos es cuando la elipse está centrada en el origen. Voy a hacer un pequeño recuerdo de lo que vimos los otros días para que no se pierdan. Y voy a tratar de ver si podemos hacer algún gráfico que me va a salir muy rudimentario, pero me va a salir. A ver, la cosa era algo así. Acá tengo el eje Y, acá tengo el eje X, eje Y, eje X, y una elipse más o menos es una cosa así. Esto es lo que habíamos visto, ¿sí? Y esa elipse está centrada en el origen. ¿Qué quiere decir? Que el vértice de la elipse está en el origen. Muchos le ponen al vértice, perdón, el vértice no, el centro, le ponen C, con la letra C, y decimos que el centro estaría en el 0, 0. El centro estaría ubicado en un punto del plano que es el 0, 0. Bien, ahí está el punto O, ¿sí? Que no es, vamos a sacarle O, es el origen, que sería C, en el 0, 0. Dijimos que la elipse tiene 4 elementos a determinar, que son este que está acá, que es el vértice 1, este era el vértice 2, el orden de los vértices le puedo poner 1, 2, 3, 4 o cualquiera, este es el 3, no me acuerdo si tomé ese orden, pero, y este es el 4, que serían los valores que tienen las mayores distancias respecto al origen. Y además teníamos 2 puntos muy particulares que estaban dentro de la elipse que se llamaban focos y que equidistaban del origen ambos puntos. ¿Qué quiere decir? Que la distancia del origen al foco 1, o sea, esta distancia, es la misma que del origen al foco 2. Lo mismo que la distancia del origen al vértice 1 es la misma distancia que el origen al vértice 3. Y las distancias del origen al vértice 2 y del origen al vértice 4 también son iguales. ¿Cuál era la ecuación de mi elipse? ¿Sí? Habíamos dicho que la ecuación de la elipse era x cuadrado, la voy a tener que escribir así, dividido a cuadrado, más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esperen que me voy a ir al Word. Vamos a cambiarlo un poquito. Esto sería x y esto sería y. Voy a poner el nombre de los x como corresponde y ahí me voy a ir. Con esto que estoy repasando para ponerlos un poco en tema. Lo voy a copiar bien. Quiero que me queden los ejes bien puestos. Ahí tengo. Lo voy a copiar y me voy ahora al Word. Ahora en el Word lo van a ver, creo que en unos instantes, porque todavía está. Ahí tenemos todo eso que hice en el Paint. Lo vamos a checar un poco y vamos a empezar a hablar de todo esto. Voy a insertar un cuadro de texto. Wow. Ahí estamos. Y acá voy a decir con lo que dijimos antes, que el centro está en el origen. Esa es una de las cosas. El vértice 1 va a ser de coordenadas A,
0, el vértice 3 va a ser de coordenadas menos A0, porque obviamente, ¿sí?, tienen la misma distancia respecto al centro de la elipse. El vértice que yo llamo vértice 2 va a ser de coordenadas 0b, y el vértice 4 va a ser de coordenadas 0 menos b. Y ahí se ve un poquito lo que les dije antes de que las distancias entre los vértices que están sobre el mismo eje son exactamente las mismas. Bien, voy a dejar la limita esta. Perfecto. Ahí tengo los vértices de la elipse. Los voy a bajar un poco. Sí. Bueno, se tildó. Esperamos un rato hasta que se destilde. Bueno, esperamos que se destilde, y que puede tardar un ratito. Resumen. Bien, entonces, se me borró lo que teníamos escrito. El vértice 1 era 0, el vértice 2 era menos A0, el vértice 3 es 0b, y el vértice 4 es 0 menos b. Bien, acá tenemos los 4 vértices. Lo único que me equivoqué en el 2, que el vértice 2 no es el 2, sino que es el 3, es este, y el vértice 3 es el 2. ¿Cómo definíamos elipse? Nosotros definíamos a una elipse, que es la que estamos viendo ahora, como una curva, ¿sí?, donde si yo tomo cualquier punto de esa curva y mido las distancias de cualquier punto de paso de la curva, la distancia de ese punto al foco 1, y le sumo la distancia de ese punto al foco 2, me tiene que dar la distancia entre los vértices de mayor longitud. Así se define elipse. Entonces, de esa definición yo voy a decir que la distancia del foco 1 a cualquier punto P, x, y de la curva, más la distancia de el foco 2 a cualquier punto P de la curva, es igual y constante a 2a, porque si de acá a acá tengo a, y de acá a acá tengo a, toda esa distancia es 2a. Y de ahí surge una ecuación, que es la ecuación canónica de la elipse, que es x cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado igual a 1. Sería la ecuación canónica de la elipse, así se llama, cuyo centro está en el origen de coordenadas, o sea, en 0, 0. Además, habíamos visto a partir de esto que yo podía describir algunas cuestiones, ¿sí? Al valor de A se lo denomina a ese número semieje focal. Perdón, A no es el semieje focal, sino es el semieje mayor. Algunos libros le ponen distancia del semieje mayor. Así se llama A. Y a 2A se lo llama distancia, a 2A se lo llama distancia del eje mayor. Después tengo que B
no A, sino B, es la distancia del semieje menor y que 2B es la distancia del eje menor. Justamente porque acá tengo la mayor distancia, o la mitad de la mayor distancia, acá tengo la menor distancia entre los vértices, y acá tengo la mitad de la menor distancia. Esos números se denominan de esa manera. Después digo que 2C se llama distancia focal, que va a ser la medida de la distancia entre ambos focos. Y ahí tengo todos los datos, todos los números de la elipse. Y hay un parámetro que se llama excentricidad de la elipse, que es igual a C dividido A. O sea, si yo divido la mitad de la distancia focal respecto a la distancia del semieje mayor, eso se llama excentricidad en la elipse. Si no hay dudas, continúo. Bien. Profe, una consulta. Sí, con gusto. ¿Cuál es C? ¿Cuál sería C en el C, dibujo? mira, acá, a ver si no lo tenemos puesto, que lo vamos a poner acá abajo. El foco 1 es de coordenadas C0 y el foco 2 es de coordenadas menos C0. Sería, es este valor, desde 0 acá tengo C y desde 0 acá tengo menos C. Si no lo dije la clase pasada, pero ahora que estoy haciendo el repaso no lo dije. Les voy a hacer un ejemplo de elipse y voy a ir para eso al GeoGebra. A ver, aguarden otro poquito, que ahora estoy yendo al GeoGebra y ya lo van a poder ver. Vamos con el GeoGebra clásico, acá lo tengo. Voy a hacer una elipse centrada en el origen. Voy a hacer x cuadrado dividido 5, 25. Ahí estamos. Más y cuadrado dividido 16. Y esto va a ser igual a 1. Acá tengo una elipse, ¿sí?, que sería esa que está ahí. Y acá vamos a ir reconociendo con esta elipse los datos de la misma. Entonces, lo que yo voy a ver es, si yo miro la ecuación de la elipse, que la podría poner por acá si quieren verla después, que es x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16 igual a 1, lo que voy a ver que como tengo x cuadrado sobre 25, esto es a cuadrado, ¿sí? Entonces, quiere decir que este vértice que está acá, este punto, está acá, que es el vértice 1, es A, es el 5, 0. Y este punto que está acá de la curva, que es el vértice 2, es el menos 5, 0. Ahí tengo los dos vértices. Después voy a tener otro vértice acá, que es el vértice 3, que acá lo llaman C, que es 0, 4. Y acá voy a tener otro vértice D, que es el 0, menos 4. ¿En dónde está C? Porque acá tengo A y B. ¿Sí? Bueno, los focos están por acá. Tendría que ver, uno andará por acá y el otro andará por acá. ¿Cómo los determino a los focos? Bueno, hay una relación entre A, B y C, que no la tengo hasta el momento, que yo la escribí la clase pasada. C cuadrado es igual a cuadrado, que sería el valor de la distancia del semieje mayor,
menos el valor de la distancia del semieje menor. Esa es la relación con C. En el caso de la elipse que yo les di recién, que ustedes estaban viendo en GeoGebra, que yo la voy a escribir acá, era x cuadrado sobre 25 o x cuadrado sobre 5 al cuadrado, más y cuadrado sobre 16, que sería y cuadrado sobre 4 al cuadrado. Entonces C sería 25 menos 16 me da 9. La raíz de 9 me da, por acá abajo, C cuadrado en este caso sería 25 menos 16, que me da 9. Entonces, C cuadrado vale 9 y C va a ser igual a la raíz cuadrada de 9, que la raíz cuadrada de 9 me da dos valores que son más o menos 3. Quiere decir que C, la coordenada del foco, va a ser 3. La voy a marcar ahí. Voy a marcar la coordenada del foco 1, que va a ser 3,0. Ahí está el foco 1. Y el foco 2, que va a ser menos 3,0. Me dice que no puede ser, que hay un error. Ahí la vamos a subsanar. Ahora sí, ahí está el foco 2. Y la definición de elipse es una curva donde si yo tomo cualquier punto de paso, por ejemplo puedo tomar el A, puedo tomar el E, puedo tomar el C, puedo tomar el F, puedo tomar el G, puedo tomar el H, el Q, cualquiera, perdón, el I, cualquiera de todos esos puntos, la definición me dice que la distancia de cualquier punto al foco 1 más la distancia de ese mismo punto al foco 2 es igual y constante a la distancia, al valor de la distancia entre A y B. Eso me dice la definición de elipse. Bien, vamos a hacer, acá hicimos como una especie de pequeño ejemplo, después voy a hacer más si tengo tiempo. Lo que estuvimos viendo es una elipse centrada en el origen. Observen una cosa, si ustedes miran, voy al GeoGebra otra vez, creo que estoy en el GeoGebra. Si ustedes observan, ¿sí? Esta elipse, si ustedes observan esta elipse, van a ver que tienen un montón de puntos que yo puse ahí que ya no me interesan. Bien, y yo lo que veo es que en el eje X veo que la distancia entre los vértices es mayor que la distancia entre los vértices en el eje Y. En este caso se dice que la elipse tiene eje focal en el eje X. O sea que los focos van a estar en el eje X. Pero observen cómo es el formato de esta elipse, ¿sí? O sea, esta tipo pelota de rugby proyectada contra la pared tiene mayor dimensión respecto a este eje, que pasa por el centro, que respecto a este otro eje. Incluso puedo tener otros tipos de elipse. Yo voy a sacar esta. Si puedo, acá. Voy a hacer otra elipse diferente. Le voy a sacar los focos, le voy a sacar todos los elementos que tiene. Y voy a hacer otra. Otra diferente, por supuesto. Voy a hacer x cuadrado sobre 25, le voy a dejar 16. Fíjense esta elipse, ¿sí? Ahí se nota mucho más que la distancia entre los vértices del eje X van a ser más grande que la distancia de los vértices entre el eje Y. Debe ser un poquito más linda, más proporcionada, pero una elipse así puede existir, ¿sí? Esta
está como más proporcionada, pero bueno, puedo tener un montón de elipses, más achataditas, más redondeadas, pero siempre con esta forma característica. Pero cuando la distancia entre los vértices en el eje X sea mayor que la distancia entre los vértices en el eje Y, voy a tener que los focos van a estar en el eje X. O sea, esos dos puntos tan característicos de la elipse, que justamente me dan la definición de la elipse, ¿sí? Porque la distancia de cualquier punto a esos dos puntos llamados focos que están acá está dentro, la suma de las distancias de cualquier punto de la curva a esos dos puntos llamados focos va a ser igual y constante a este valor, o sea, la distancia entre los vértices. Pero podría pasar que yo tuviera una cosa así. Voy a cambiar un poquito la elipse. Esta es la que teníamos antes, que está como más redondeada, pero es elíptica, no es una circunferencia. Puede suceder que yo tenga una cosa así. Fíjense que en esta elipse que ustedes están viendo acá, ahora la distancia entre los vértices que ocupan el eje Y es mayor que la distancia entre los vértices que podemos ver en el eje X. Entonces se dice que esta hipérbola tiene eje focal Y. O sea, donde tenga la mayor distancia, en el eje donde yo tenga la mayor distancia entre los vértices, ahí van a estar los focos. ¿Sí? Por ejemplo, ahí voy a tener un vértice, ahí voy a tener el otro vértice. Ahora voy a cambiar un poquito. Acá voy a tener el otro vértice y acá voy a tener el otro vértice. Ahí tengo los tres vértices de la parábola. Los focos van a estar sobre el eje Y, entonces se me va a complicar un poquito cuando yo los quiera mirar. Tendría que calcularlos, ¿sí? Yo les voy a decir directamente cuánto da 16 menos 9, 7. Y voy a tener un foco que está por ahí, ese sería el foco 1, y el foco 2, ahora van a estar sobre I por la característica que yo les dije, y el foco 2 van a estar en URT 7, pero negativo. 16 menos 9. Ahí tengo el foco 2, que ahí lo están viendo. ¿Sí? O sea que acá va a ser la misma definición, la distancia de cualquier punto de la curva a cada uno, perdón, la suma de las distancias de cualquier punto de la curva a cada uno de estos puntos llamados focos es igual y constante, pero ahora no va a ser a esta distancia, sino va a ser a esta distancia. O sea que me cambió un poco la cosa, ¿sí? De la elipse. Esta es la que yo tenía ahora, la que acabo de hacer ahora, ¿sí? Y la que hice antes era x cuadrado y 25 más x cuadrado dividido 16 es igual a 1. Miren, esta era la anterior. Esta, la que tenía el eje focal X. Vamos a ver si le podemos poner un colorcito más lindo. No la quiero. Se me fueron las dos. Pero esta curva, ¿sí? Es diferente a esta otra que aparece acá. Esa es la última que hice y esta era la primera. Bien. Ahí tengo las dos curvas. Ahí están viendo una sola en realidad. Ahí están viendo la otra. Entonces, ¿qué va a pasar con el tema de la elipse? Volvemos al Word. Si yo tengo una elipse así, va a valer todo esto. ¿Qué pasa ahora si me cambia la situación, como vimos recién? Ya voy a tener una elipse con eje focal en el eje Y. Y esta elipse va a ser elipse con el eje focal en el eje X. Vamos a ver cuáles son las características y cómo me puedo dar cuenta mirando esta ecuación. Mirando esta ecuación,
yo antes que nada tendría que escribir lo siguiente, A mayor que B. Cuando la elipse tenga eje focal en el eje X, lo que voy a ver que el numerito que divide a la X va a ser mayor que el numerito que divide la Y. O sea, el denominador respecto a la variable X cuadrado va a ser mayor que el denominador que está dividiendo a Y cuadrado. Entonces voy a ver este tipo de formato. En el caso de estar acá, como la que vimos recién, si me aguardan un segundito, voy a ver si se las puedo copiar, algo parecido, para que la tengan en cuenta. Ya se las estoy copiando, aguarden un pedacito, un poquito. Entonces vamos a tener una cosa así. Ya me voy al Word. La vamos a achicar un poco. ¿Sí? Ahí lo que vemos que la distancia entre los vértices en el eje Y va a ser mayor. Entonces va a valer casi todo lo mismo que tengo acá. Casi todo, pero no todo. Y fíjense, voy a pegar esto. Vamos a ver si achicamos eso ahí. Y esto lo pongo por acá. Bueno, no puedo mandarlo ahí al lado, que es lo que quería, pero no importa. Volver presencialidad. ¿Te puedo copiar esto acá? Ahí creo que lo voy a poder copiar. Y ahora lo mando aquí. Ahí está, lo pongo de este costado. Bien. Acá, en este caso, A no va a ser mayor que B, sino que B va a ser mayor que A. Y lo que es lo mismo, puedo poner A menor que B. Voy a tener la misma ecuación, pero ahora A va a ser más chiquitito que B, lo que dijimos antes. Entonces, el vértice 1 va a ser A0, el vértice 3, que acá se llama B, le voy a poner las siglas que están ahí, el vértice número 1, que le puedo poner B1, le puedo poner A. El vértice 2, el vértice 3 que era antes, se va a llamar B, este va a ser C, y este va a ser D. Ojo con los focos porque ahora van a estar en I. Entonces, el foco 1 va a ser 0C y el foco 2 va a ser 0 menos C. Y los focos van a estar en I. Y voy a ver que A es menor que B para esta elipse de centrada en el origen y con eje focal en el eje Y. ¿Qué otras cosas tengo que cambiar? Bueno, un poco todo lo que escribí acá lo tengo que cambiar. Todo esto. Voy a ver si lo puedo copiar. Todo voy a copiar. Y vamos a ver cuáles son las diferencias. En esta elipse, A ahora no va a ser la distancia del semieje mayor. Ahora A va a estar en el semieje menor. Y 2A va a ser la distancia del eje menor. B va a ser la distancia del eje mayor. Y 2B va a ser la distancia del semieje mayor. 2C sigue siendo la distancia focal, la excentricidad sigue siendo C sobre A, pero esta relación entre A, B y C, fíjense que si A es menor que B, quiere decir que si A es menor que B, esta diferencia me va a dar negativa, y un número al cuadrado no me puede dar negativo. En realidad lo que sucede es que ¿sí? La relación ahora cambió. O sea que no cambió, no cambiaron muchas cosas de las fórmulas, pero sí todo lo que está referido a B y C y a la distancia dónde está una y dónde está la otra. Bueno, ahí tengo lo que es la distancia de ejes trasladados. Ahora vamos a distancia de ejes trasladados.
Si quieren hacer alguna pregunta, si no, continúen. Bien, ¿qué sucede si yo tengo una elipse de ejes trasladados? Vamos a analizar eso ahora y cómo van a ser los elementos. Vamos a hacer primero con eje focal X, ¿sí? Y después con eje focal Y. Voy a copiar todo lo que tengo acá, todo esto, cuando A es menor que B. Espera que me empezaba, pero aguardame un minuto, copio y seguimos. Extraño el pizarrón. Bien. Teníamos esta elipse, ahora lo que vamos a hacer con el eje focal X, ver las diferencias que sucederían. Para eso me voy a ir al GeoGebra, otra vez. Acá estoy. Y voy a hacer una elipse con ejes trasladados. Bueno, voy a hacer un nuevo GeoGebra, voy a poner nuevo, descartar y vamos con uno nuevo. Vamos a suponer que yo tengo esta elipse centrada en el origen, x cuadrado más sobre 25, o sea que A vale 5, ¿sí? Más y cuadrado sobre 16, voy a tomar la misma, voy a tomar otra, voy a tomar sobre 9, otra distinta, igual a 1. Fíjense que el valor de x cuadrado está dividido por 25, y cuadrado está dividido por 9, o sea que el eje focal de esta elipse sigue siendo el eje X como la primera que vimos antes. Bien, ¿qué pasa si yo corro esta elipse y traslado los ejes? Por ejemplo, voy a correr la elipse 2 unidades en el eje X y voy a hacer la misma elipse más y menos 1 sobre 9 igual a 1. Lo que tengo ahí respecto a la anterior, tengo trasladada la elipse. Esta elipse vamos a ver cómo está trasladada, que es la nueva que me aparece acá. Fíjense, está corrido esto. Vamos a una recta acá, ahí. 2. ¿No? Aquí tengo las dos rectas. A esta recta la voy a hacer en línea de puntos. Y esta otra también. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo la misma elipse que les había hecho al principio, pero ahora la tengo desplazada del origen, la desplacé 2 unidades respecto al eje X y 1 unidad respecto al eje Y. Entonces ahora me cambió la cosa y vamos a ver cómo me cambió. Voy al Paint, ¿sí? Que ya lo llevo, a ver lo mismo, pero lo puedo escribir. Ahí estamos. Eso es lo que estaban viendo en el GeoGebra, ¿sí? Esta elipse que se trasladó. ¿Se acuerdan que esta elipse cuando no estaba trasladada tenía era x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 9 igual a 1? Pero si esto estuviera en el origen, ¿se acuerdan que a esto ustedes lo llamaban desde acá hasta acá, medía a unidades? Si estaba en el origen, acá tenía a unidades, de hecho este vértice era A0. Bueno, si acá tengo como centro alfa y beta, vamos a suponer que le pongo alfa y beta, donde el centro de esta elipse va a ser alfa beta, vamos a ver cómo se me modifican los datos.
voy a tener que la elipse va a ser, en vez de x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, igual a 1, voy a tener x menos alfa al cuadrado dividido a cuadrado. Si puedo hacerla a cuadrado, espero que se entienda. Más y menos beta al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Así se modifica una elipse que no está más centrada en el origen, sino que está centrada en dos valores, ¿sí? En un centro alfa y beta. Lo único que modifico en la ecuación es el alfa, que está acá, y el beta. Son los únicos dos valores que agrego y se los resto a x y a y. Las coordenadas del centro. Bien, sabemos que en esta elipse A es mayor que B, por construcción, eso lo habíamos visto. Entonces vamos a tener que A es mayor que B, y la elipse es de eje focal por este motivo, como A va a ser mayor que B, es de eje focal X. Quiere decir que los focos van a andar por acá y por acá. Ahora vamos a ver cómo serían las coordenadas de los vértices y la coordenada de los focos. A ver si necesito lugar acá, así voy haciendo un lugar para escribir algo aquí, porque si no, se me va a complicar. Bien. Bueno, o sea que tenemos. Esto lo voy a poner acá. Ahí queda. Y la ecuación, que me costó tanto escribirla, voy a poner por allá. Acá la tenemos. Bien. Si yo estuviera en el origen, si esto fuera en el origen, yo sé que esto sería A y esto sería menos A. Pero como acá trasladé alfa unidades respecto al eje X, este primer vértice, el vértice 1, va a tener por coordenadas, antes era A, pero acá tenía el origen. Ahora va a ser A, igual que antes, pero más alfa. Y la coordenada de I va a ser beta. Antes era A0, ahora como me corrí alfa unidades en X y beta unidades en Y, y yo de acá a acá tenía A unidades, ahora voy a tener A unidades de acá a acá, pero más este valor de alfa. Y ahí ubiqué el primer vértice. Voy con el segundo, vamos a suponer que está acá, que va a ser parecido el vértice 2. En el vértice 2, ¿qué voy a tener? Si de acá a acá tenía A unidades, entonces ahora voy a tener alfa menos A, porque el alfa va a ser más grande que A, porque estoy sacándole A unidades para este lado. Acá tengo acá A unidades y acá tengo A unidades, y la coordenada de I sería beta. Ahí se me modifica el segundo vértice. Beta. Vamos con el vértice 3, que podemos llamarlo este. ¿Qué pasa con el vértice 3? Bueno, el vértice 3, ahora la coordenada en X, en este vértice tengo alfa. Y yo antes tenía de acá B unidades y de acá B unidades. A partir del centro tenía B unidades para arriba y B unidades para abajo. Entonces, ¿qué voy a tener ahora? Voy a tener alfa en X y en Y voy a tener de acá a acá tengo beta. Y acá, ¿qué voy a tener? Acá tenía B, y si lo mido, tengo beta más B. O sea que acá tendría beta más B,
Y acá en el otro, en el vértice 4, tendría algo parecido, pero tendría como vértice 4 alfa en X y beta menos B. Ahí tengo los vértices. Los focos, si están por acá, si acá está el foco 1, no sé dónde está, pero más o menos tiene que estar adentro. Y acá tengo el foco 2 por acá, más o menos que ande por ahí el foco 2. Los dos a la misma distancia del centro. Esto era beta, ¿no? Esto que está acá. Entonces acá tendré C unidades y acá tendré C unidades. Entonces ahora el foco 1 va a tener alfa menos C, beta, y el foco 2 va a tener, perdón, el foco 1 va a ser alfa más C, según yo lo ubiqué. Acá, de acá a acá tengo alfa, le sumo C unidades, y el beta y el foco 2 es alfa menos C unidades, beta, que no lo escribo. Bien, vuelvo al Word. Vuelvo al Word y vamos a tener, ahora cambio la cosa, esta gráfica no me sirve, voy a tener una hipérbola de ejes trasladados, lo vamos a hacer ahora ya un copy-paste para que la vean. Aguarden un poquito que le estoy tratando de copiar. Ahí estamos, ya la copió. Entonces, de todo lo que dijimos hasta recién, voy a tener que A vale es mayor que B. Acá no me salió, por acá tengo alfa y beta. Entonces voy a tener que el vértice 1 es alfa más A más A, y acá voy a tener beta. El vértice 3, este es el vértice 1. Si de acá a acá tenía A, y de acá a acá tengo alfa, acá tendré alfa más A y beta, que es la imagen que tengo que tener ahí. El vértice lo voy a llamar 2, como lo llamé antes. A este vértice voy a tener alfa menos A, también beta. El vértice 3, que yo llamé vértice 3A, este que estaba acá, el vértice 3 me va a quedar alfa, y en el otro caso me va a quedar beta más B. No nos quiere quedar, ya va a quedar. Alfa la coordenada de X, y esto era alfa, acá voy a tener alfa la misma coordenada de X, y beta más B. Y en el otro caso voy a tener también para el vértice 4 alfa y beta menos B. Los focos que van a estar en X, voy a tener alfa más C, lo corro alfa unidades en X y beta unidades en Y, y lo mismo acá. Lo corro alfa unidades en X y beta unidades en Y. O sea, de todo lo que tenía antes, tengo lo mismo, pero le sumo a todo alfa a los de X y a todo beta a los de Y. La definición es la misma, ¿sí? Exactamente la misma, pero ahora me va a cambiar la ecuación. Si la traslado, me va a quedar X menos alfa al cuadrado más I menos beta sobre A cuadrado más I menos beta sobre B cuadrado igual a 1. Ahí tengo la ecuación canónica de la elipse cuando está trasladado los ejes, el X y el Y tiene eje focal X. Por eso A es mayor que B. Todo lo otro va a quedar igual, ¿sí?
A va a ser la distancia del semieje mayor, 2A la distancia del semieje menor, B, 2B, 2C, la excentricidad va a ser exactamente igual y también va a ser igual la relación entre A, B y C. Eso no cambia porque no se altera del corrimiento. Después voy a tener otra elipse, vamos a volver al GeoGebra. Vuelvo al GeoGebra. Voy a hacer otra vez. Voy a hacer otra elipse de ejes trasladados. Ya puedo hacer rápido, si es que lo están viendo. Ahí está. Esta elipse no está centrada en el origen, como verán, sino que están trasladados los ejes, o sea, no es el 0, 0 el centro de la elipse, sino que son otros números que después vamos a determinar. Bien, a partir de ahí, ¿cómo puedo hacer yo para ver los detalles de esta elipse? Bueno, el centro, a ver si puedo usar acá el texto alfa, debo tener alfa. En algún lado tenía alfa, no lo encuentro, con lo cual no voy a poder hacer el texto, lo lamento, voy a tener que ir a un pen y escribir con esa cosa tan horrorosa. Eh, bueno, ahí estamos, voy al pen. ¿Están viendo ahora uno o están viendo el anterior? Bien, así estoy acá, ahí la están viendo de costado, pero está la elipse. Eh, ¿qué tendría? Bueno, el centro es alfa beta, o sea que acá tengo alfa y ahí tengo beta. Esto era A, así que el vértice número 1, el B sub 1, que lo voy a escribir por acá, va a ser, antes era 0A, ahora se desplaza todo en alfa y beta. Si antes era, perdón, no era 0A, era A0, o estaba sobre el eje X, entonces el vértice 1 antes era A0 y ahora le agrego a A, le sumo alfa y al 0 le sumo beta. Este sería el vértice 1. El vértice 2 es muy parecido, pero para el otro lado está a la misma distancia. En X estoy en alfa menos A, que tengo esta distancia. O sea, lo mismo que antes. Antes el vértice era menos A0, ahora le sumo alfa a menos A0 y al 0 le sumo beta. El vértice 3 era 0B. Este es el vértice 3. El vértice 3 ahora, antes era 0B, ahora a X le agrego alfa y a B le agrego beta. Cuando yo traslado los ejes a todos los elementos, a todos los puntos en el plano característicos de la elipse o de cualquier curva, lo que hago es sumarle la coordenada de X y sumarle la coordenada de Y. Y el vértice 4 que está por acá abajo, antes era 0 menos B. Bueno, ahora a 0 le tengo que sumar alfa y a menos B le tengo que sumar beta. Focos, recuerden que los focos ahora están en Y, porque tengo que la distancia entre los vértices en el eje paralelo a Y es mayor a los de X, a los correspondientes de X. Entonces los focos van a estar acá. Voy a tener un foco 1 por acá, lo llamo F sub 1, y un foco 2 por acá, que lo llamo F sub 2. Entonces, ¿quién va a ser el foco 1? Antes el foco 1 era 0C, ahora le agregamos todo alfa beta.
Entonces, 0C, ahora voy a tener alfa, 0 más alfa, y a C le voy a agregar beta. O sea, voy a tener beta más C. Y el foco 2, que era 0 menos C, ahora al 0 le agrego alfa y al menos C le sumo beta. Y ahí tengo todos los nuevos elementos de una elipse trasladada del centro del origen, ¿sí? Donde el eje focal es el eje Y. Todos los otros datos van a ser iguales. Ya tenemos qué pasa con la elipse, con este eje focal en el eje Y, y vamos a poner trasladada del origen con eje focal en el eje Y. Bueno, voy a ver si puedo copiar la grafiquita que hice recién. No la voy a copiar toda porque si no, no me va a entrar. Si puedo poner todos los elementos mejor, copiar. Y acá la tengo. Ahí va a aparecer en un instante, ahí están todos los elementos, la vamos a achicar un poquito. Ahí la tenemos, ¿sí? Con todos los elementos que yo les mostré recién. ¿Y en qué se modifica acá? Que ahora A es mayor que B, los vértices ya los pusimos todos, los focos también, la definición no la necesito, no tengo centro en el origen ahora, y el centro es alfa beta, que lo voy a aclarar. El centro es alfa beta, y A es menor que B. Y la ecuación me va a quedar igual, exactamente igual, x menos alfa al cuadrado sobre a cuadrado más y menos beta al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y me va a cambiar, o sea, va a ser lo mismo que antes. A distancia del semieje menor, porque es menor que b, 2a distancia del eje menor, todo lo otro queda igual y esta relación también queda igual. Bueno, ahí está toda la teoría que tienen que saber de elipse. No voy a hacer práctica hoy, la voy a dejar para un futuro. Vamos a ver hipérbola, ¿sí? Que es una nueva curva. Eh, ahí la tenemos. Y vamos a ver cómo definimos a la hipérbola. Si me aguardan un minutito, ya voy a buscar una hipérbola. Y, bien, busco el GeoGebra. Acá tengo una hipérbola, ¿sí? Estas dos curvas están enfrentadas, aparentemente son dos curvas, sí, sí, son dos curvas, pero que tienen una misma ecuación, ¿sí? Estas dos curvas, ¿sí? O esta única curva que tiene una sola ecuación, se denomina hipérbola, ¿sí? Creo que acá están viendo otra hipérbola, no sé si la alcanzan a ver, una nueva que puse, que acabo de poner. Eh, Bien, vamos a ver qué característica tiene esta curva, denominada hipérbola, ¿sí? Que está centrada en el origen de coordenadas. Y vamos a ver por qué está centrada en el origen de coordenadas. ¿Qué elementos tiene esta hipérbola? Bueno, se llama hipérbola en este caso equilátera asintótica. Eh, Contando un poco la historia, así queda, ¿sí? Nosotros no vimos el tema hipérbola, no lo vimos en álgebra, y en análisis obviamente tampoco porque no está, pero nosotros vimos una, una curva cuando vimos funciones, las primeras unidades a principio de año, donde
conocemos una hipérbola. Creo que ahí estoy entrando al GeoGebra. Ustedes también como que estoy entrando. Y ustedes vieron la función recíproca, 1 sobre x. Bueno, esto es una hipérbola, ¿sí? 1 sobre x es una hipérbola. No del tipo de las hipérbolas que vamos a estudiar nosotros, pero es una hipérbola que se llama equilátera asintótica. ¿Por qué? Porque tiene dos ramas que son simétricas, en este caso respecto al origen de coordenadas, y además tenía esta función dos asíntotas, una en el eje Y y otra en el eje X, ¿sí? De manera tal que esta asíntota ahí me salió mejor, ¿sí? Y las poníamos con línea de puntos a las asíntotas. O sea, una característica de la función recíproca, f de x igual a 1 sobre x, era que tenía dos asíntotas. Bueno, esto es una hipérbola. No es del tipo de las que nosotros vamos a estudiar, pero es una hipérbola, ¿sí? Tiene dos ramas, dos curvas, designadas por una misma ecuación o representadas por una misma ecuación, y tengo dos asíntotas ahí. Bueno, ahora vamos a volver a la otra hipérbola que estábamos viendo. Acá vemos otra diferente. También va a tener asíntotas que después vamos a ver cómo son. ¿Cuál es la ecuación de una hipérbola centrada en el origen? Bueno, vamos a ver ahora cómo se representa su ecuación y cómo se obtiene. O sea, la ecuación, así como teníamos una ecuación para el elipse, la hipérbola también tiene una ecuación, y esa ecuación surge de una definición. Así como en la elipse decíamos que la suma de las distancias de cualquier punto de la curva a otros dos puntos llamados focos es igual y constante a la longitud de, o a la distancia entre los vértices que tienen mayor amplitud. Acá vamos a tener otros elementos. ¿Cómo defino la curva? Bueno, yo voy a tomar cualquier punto de la curva. Se me ocurre tomar este. Y voy a tener otros dos puntos que se llaman focos de la hipérbola. Contrariamente a la elipse, los focos en la hipérbola están como por fuera de las ramas. ¿Se acuerdan que antes estaban como adentro, como encerrados por la curva? Bueno, ahora la curva es como abierta, entonces los focos no van a estar entre dos puntos muy particulares que se llaman vértices, sino que van a estar ahí. O sea, a este punto se lo llama vértice 1 y a este punto se lo llama vértice 2. O sea, si la hipérbola está centrada en el origen, los vértices van a ser los puntos de intersección de la gráfica de la hipérbola con los ejes coordenados, y en este caso con el único eje coordenado es el eje coordenado X. Porque esta curva tiene los focos sobre el eje X. Entonces, como tiene los focos sobre el eje X, los vértices también van a estar sobre el eje X. O si tiene los vértices sobre el eje X, los focos van a estar sobre el eje X. Recuerden que los vértices son los puntos de intersección de la hipérbola con el eje focal, o sea, con dónde están los focos, siempre que esté centrada en el origen. Y la definición sale de acá. Voy a decir la distancia o la resta de las distancias de cualquier punto. Yo tomé este punto P, pero podría tomar cualquier punto sobre la curva. A otros dos puntos llamados focos, o sea, la resta entre la distancia de este punto al foco 1 menos la distancia de este punto al foco 2, si la resta de esa distancia tiene que ser igual y constante a, a este numerito, a la distancia que hay entre los vértices. Que acá hay solamente dos vértices y no uno solo. Bueno, con esta definición de esta hipérbola centrada en el origen, me voy a volver al Word y ahí vamos a ver qué va a ser de nuestras vidas. ¿Sí? Ahí voy a poner la curva. Bien.
Vuelvo al Word. Ahí aparece la curva que estuvimos viendo recién. La voy a dejar ahí, creo que se ve, media chiquitita. Y vamos entonces a escribir todo eso que estuvimos diciendo recién. Vamos a insertar un cuadro de texto, lo vamos a correr un poquito por acá, así podemos poner. Bien, entonces, ¿qué dijimos? Esta elipse está centrada en el origen, centro es 0, 0. Dijimos además que en esta curva, ¿sí?, la distancia de cualquier punto, lo voy a escribir grandote así no pierdo tanto tiempo, al foco 1 menos la distancia de cualquier punto al foco 2, tendrían que ir en subíndice, es igual y constante a 2a. Y 2a es la longitud entre los vértices. Obviamente, estos vértices, el vértice 1 va a ser a 0 y el vértice 2 va a ser menos a 0. Después de mucho batallar y pensando que hay un numerito C que está en el foco, que es C0, el foco 1, y el foco 2, como por la definición de foco es menos C0, voy a armar la ecuación con esta distancia y después de mucho trabajar y recordando que C cuadrado es igual al número A cuadrado más otro número que se llama B cuadrado, y que después vamos a ver de dónde sale. Ahora no es como antes, antes se restaba, ahora se suma. Voy a tener que la ecuación canónica de una hipérbola centrada en el origen va a ser x cuadrado dividido a cuadrado menos el cuadrado dividido b cuadrado. Esto es igual a 1. Fíjense que ahora es muy, muy, muy parecida a la de la elipse. Obviamente no es igual, por eso eh, no tiene el más, ¿sí? Es muy parecida, pero ahora aparece un menos. Acá que tienen que tener en cuenta algo muy importante, que al haber un término negativo, no importa si A es mayor que B o B es mayor que A. Acá el eje focal, ¿sí?, que yo no lo escribí y lo podría escribir por acá, el eje focal es el eje X, ¿sí? Y va a estar, ¿cómo me voy a dar cuenta del eje focal en este caso? No me voy a fijar en A y B, sino la variable, ¿sí?, que tiene el signo positivo, eso me da el eje focal. O sea, acá como X es positiva, el eje focal va a estar en el eje X. Bien, no voy a tener B, B no se va a ver en ningún lado, por eso al eje X en este caso se lo llama eje focal, y al eje Y se le dice el eje imaginario. ¿Por qué motivo? Bueno, porque no veo nada en Y. A B no lo veo ahora en Y. Ahora voy a decir que A, ¿sí?, o 2A es la distancia entre los vértices y 2C es la distancia focal. Y la excentricidad también va a seguir siendo C sobre A. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a la hipérbola? Está centrada en el origen. Voy a volver un poquito acá a esto que tenía. ¿Sí? Me interesa. Voy a volver al GeoGebra. Acá tengo la hipérbola que vieron recién. Y le voy a sacar algunas cositas. Vamos a sacar todo esto que no me sirve. Ahí tengo la hipérbola, bueno, B1, B2, esto lo vamos a dejar. Y el foco 2 y el foco 1 se lo vamos a dejar. Y para que se vean bien los focos, la vamos a agrandar un poco.
Bien, ¿qué va a tener esta hipérbola? Como la función 1 sobre x, que también es una hipérbola, tenía asíntotas, todas las hipérbolas van a tener asíntotas. Acá se las voy a marcar, ¿sí? Recuerden que las asíntotas son rectas, hipotéticas, mentirosas, que no existen en la gráfica de la función y que para lo único que me sirven es para ver hacia dónde se dirige la curva, ¿sí? O la función en el caso cuando veamos 1 sobre x, para ver qué trayectoria tiene la curva. Lo que vamos viendo que acá la curva tiene un vértice acá y se va pegando cada vez más. Fíjense, si ustedes se van muy para arriba, lo que van a ver es que la curva se va pegando a la asíntota, ¿sí? En varios puntos o en varias áreas de su gráfica, varias zonas, perdón, de su gráfica. Ahí tengo las asíntotas. Las asíntotas tienen dos ecuaciones, en este caso siempre voy a tener dos asíntotas en la hipérbola, y esas asíntotas van a ser y es igual a más menos, voy a tener dos, una más y otra menos, b dividido a por x. Como pasa por el origen, h va a valer 0, y b es el coeficiente, también se llama coeficiente imaginario, que está en el eje imaginario, o sea, la raíz cuadrada de b cuadrado dividido la raíz cuadrada de a cuadrado, multiplicada por x. De esa manera determino las ecuaciones de las asíntotas. Bien, pero también podría tener, y voy a aprovechar el mismo archivo de GeoGebra. Esto es Paint, no quiero que vean, disculpen, ya lo vieron. GeoGebra. Aquí estamos, vamos a sacar las asíntotas. Acá. Le vamos a sacar los focos y le vamos a sacar los radios. Voy a cambiar un poquito, voy a cambiar un poco esta hipérbola. Ahora, ¿qué va a pasar? Les voy a cambiar totalmente todo para que vean otra hipérbola diferente. Ahí la están viendo. Fíjense que esta hipérbola, que también está centrada en el origen, ¿por qué? Bueno, porque la distancia entre los vértices es la misma, ¿sí? Tiene que ser esta equidista del origen, ambos puntos. Veo que voy a tener acá este punto que es uno de sus vértices, que es la intersección de la hipérbola con el eje Y, porque con el eje X no tiene intersección, y lo mismo acá, este vértice, ¿sí? Que es la intersección de la gráfica de la hipérbola con el eje Y. Tengo dos vértices, ¿sí? Dos puntos de intersección de la gráfica de la hipérbola con, en este caso, el eje Y. ¿Qué quiere decir acá? Que los focos van a estar más o menos, no sé, por acá. No sé si van a estar ahí, pero el C, va a ser el foco 1 y el D, que se llama D, le puedo cambiar el nombre, es el foco 2. Y A sería el vértice 1 y B sería vértice 2, de lo que teníamos antes. Ahora me cambió la historia y vamos a ver cómo esto me cambia respecto a la ecuación de la hipérbola. Ahora esto me va a cambiar totalmente la ecuación. Vamos a ver cuáles van a ser las diferencias que podemos establecer. Aguarden que voy a ir con la gráfica, copiar, y la voy a pegar acá. Vamos a esperar que se pegue. Ahí está, me salió dos veces. Acá la tengo. Eso es lo que estaban viendo recién, que lo vamos a achicar un montón.
Entonces, ¿qué diferencia tengo con esto? Bueno, creo. Lo voy a dejar de este lado, así la pueden ver. El centro está en el 0, 0. El eje focal dijimos que es Y, y ahora el eje imaginario es X. La definición va a ser la misma, pero ahora va a ser igual a 2B, ¿sí? No 2A. Todo esto me va a cambiar, después lo vemos. Y la ecuación va a cambiar totalmente porque va a ser de esta forma. Va a ser una cosa así. Y cuadrado sobre B cuadrado menos X cuadrado sobre A cuadrado igual a 1. Todo esto me cambia, ahora lo vamos a ver cómo, y la relación entre A, B y C va a quedar exactamente igual. O sea, ¿en qué cambió la ecuación de la hipérbola cuando el eje Y es el eje focal, siempre que esté centrada en el origen? En que ahora Y va a ser el término positivo. No importa si A y B es mayor o menor, eso era para la elipse. Para la hipérbola, eso no tiene ningún sentido. Sí, voy a tener que la distancia entre los vértices ahora es 2B, ¿sí? No 2A como antes, y la distancia entre los focos sí va a ser 2C. Porque ¿qué voy a tener? Voy a tener que lo que yo llamo vértice 1, ahí va a ser el 0B, el vértice 2 va a ser el 0 menos B, y el foco 1 va a ser 0C, cambia ahora, donde está el foco 1, y el foco 2 va a ser menos C, 0. Y las ecuaciones de las asíntotas, Y va a ser igual a más menos B dividido a X. Eso me va a quedar exactamente igual. O sea, no va a cambiar para nada. Las ecuaciones de las dos asíntotas. Eh, Ahí tendría todo lo que es una nueva hipérbola, pero ahora con el eje focal en Y. Ambas hipérbolas yo las podría trasladar, ¿sí? Ahora voy a buscar una que esté trasladada para que vean y ya mismo la voy a hacer. Aguárdenme, hipérbola trasladada. Acá estamos. Hay también una hipérbola que no está centrada en el origen. Y fíjense que si miran los vértices, no están en el origen, están en otros lugares. Vamos a ver dónde estarían los vértices. Vamos a marcar esta recta y esta otra recta que ya vamos a ver. Ahí está. Ahí está el centro de la hipérbola. Si yo llamo a esto alfa y a esto beta, la hipérbola estaría centrada en alfa beta y además tendría eje focal paralelo al eje X, porque los focos andarían por acá. Vamos a ir marcando algunos elementos. Acá tengo, no me lo toca, no me lo toca. A ver si encuentro algún. Bueno, no lo veo, ahora ya enseguida les digo, esperen porque voy a marcar un vértice si puedo. No puedo. Ya les marco un vértice 1. Ahí lo tengo. ¿Sí? Ese sería el vértice 1. No sería la intersección de la hipérbola con el eje X, sino sería la intersección de la hipérbola con el eje trasladado, ¿sí? Con el eje, con la recta paralela al eje X que está trasladada. Y acá tendría el vértice 2,
¿sí? Entre el vértice 1 y el vértice 2 siempre van a haber la menor distancia entre ambas ramas de la curva. ¿Dónde estarían los focos? Y van a andar por acá, detrás. Ahí yo los estoy marcando exactamente. Ahí están los focos de la hipérbola. Mirando esto, ¿sí? Esto que está acá, yo ya puedo sacar todos los datos que yo quiero, ¿sí? Voy a ver si puedo escribir un texto, a ver si me lo permite. Yo sé que acá había como para poner alfa y beta y no lo encuentro. Incluido, qué porquería. Acá está, ahí puedo. Alfa, ahí estamos. Ok, ahí está. Este que está acá es alfa, lo encontré. Y, y tenemos beta, que lo tengo que andar buscando por aquí. Acá está beta. Hermoso. Ahí quedó. Y borramos esto. Ok, ahí tengo beta. Acá estaría beta. Ahí tengo todos los elementos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora, esto me lo voy a pasar al Word para que ustedes lo puedan ver. Y ya mismo vamos a hacerlas copiar. Volvemos al Word. ¿Qué pasa con...? Voy a poner acá. Todo esto obviamente está en la fotocopia explicado. Vamos a ver qué hacemos con todo lo que teníamos ahora cuando esté trasladada la hipérbola, cuando tenga un eje focal paralelo al eje X. No sé si lo alcanzan a ver ahí, y lo que quiero hacer es volver a copiar esto que tenía acá cuando no estaba trasladada. Recuerden que la trasladamos alfa y beta unidades, o sea que voy a tener todo esto acá. Lo voy a pasar abajo. ¿Qué pasa cuando yo esto lo tenía cuando no estaba trasladada? ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo la trasladamos alfa y beta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? A ver si podemos ver mejor. Ahí. Bien. Ahora, el eje focal, ¿qué pasó? Esperen que estoy copiando mal. La perdí. Bueno, la perdí. Esperen que perdí la gráfica. Copiar. Esta era la grafiquita que tenía, que está trasladada. Y ahora vuelvo con esto. Termino con esto y los dejo libres, ¿eh? Eh, Ahí está. Como para ver más rápido esto. Acá está. Bueno, el eje focal ya no está centrado en el origen. Ya no está centrado en el origen. Ahora el centro es alfa beta. Como es un punto en el plano, necesito poner una coma. El eje focal ya no es el eje X, sino es el eje focal es paralelo a X o al eje X, y el eje imaginario es paralelo al eje Y. ¿Sí? No, no lo escribo, lo digo. La definición no me interesa. ¿Cómo me cambia esto de trasladar la alfa y beta? Bueno, me cambia que yo voy a tener X menos alfa alfa
al cuadrado sobre a cuadrado y menos beta al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. O sea, lo que hago es ponerle alfa y beta, ¿sí? Restarle alfa y beta a la x y a la y, a las dos variables, porque la trasladé alfa y beta unidades. Y lo mismo hago en los vértices y el foco, pero ahí no resto, ahí sumo. Entonces me va a quedar. En el caso del vértice 1, acá le tengo que sumar alfa beta. Ahí le sumo alfa. Entonces acá le sumo beta. Beta más 0 me queda beta. Lo mismo hago para todo lo que tiene x. Le sumo alfa, lo que tiene x. Le sumo si puedo. Le sumo alfa a lo que tiene x y le sumo alfa a lo que tiene x. Y a todo lo que tiene y le sumo beta, como en este caso es 0, me va a quedar de esta manera. Bueno, y ahí terminó. Me va a cambiar también las asíntotas, que ahora voy a escribir la ecuación. La ecuación de las asíntotas ahora va a variar totalmente. Antes era i igual a más menos b dividido a por x. Bueno, ahora voy a tener acá i menos beta, le saco beta i, y a x la corrí alfa unidades, entonces x menos alfa. O sea, todo lo que tenía antes, si está trasladada respecto al eje x, le sumo a todo lo que sea la primera coordenada alfa y a la segunda coordenada le sumo beta. Eso pasa en todas las cónicas, sobre todo en elipse, en hipérbola y en parábola. Terminé la teoría de elipse, de hipérbola. Vamos a hacer práctica en algún momento.